Hola, buenos días a todos. Yo os voy a presentar la experiencia que llevamos en este caso en el Trineo Atlántico. Concretamente es un radiómetro infrarrojo que denominamos Thermal Infrared Sensor y que pertenece al instrumento MEDA. Es un instrumento que viajará a Marte en el año 20 y que estará sobre la superficie marciana en el año 21 como parte de la misión de NASA Mars 2020. En realidad, correcto. Aquí veis, aquí veis concretamente cuál es nuestro sensor, que es ese de ahí que podéis ver marcado en azul. En caso de cuando esto vaya montado en el rover, irá sobre el mástil. Y fundamentalmente nuestro radiómetro está compuesto por 5 bandas de medida, formado por termopilas que nos proporciona una empresa alemana. Tiene 2 bandas mirando hacia la parte, hacia el cielo, que la primera de ellas, la que denominamos IR1, está dedicada a medir la radiación de onda larga proveniente del cielo. Como veremos, mostraremos datos sobre la temperatura equivalente del cielo. La segunda de ellas está dedicada a la medida de la temperatura atmosférica, utilizando la banda de absorción del CO2. La atmósfera marciana fundamentalmente está compuesta por CO2. Aquí, como nuestra atmósfera terrestre tiene una muy poca concentración de CO2, no vamos a ver señal, y ahora veremos algún dato al respecto. Y las siguientes 3, el canal 3, 4 y 5, están mirando hacia el suelo. La señal de la termopila 3, el canal IR3, está dedicada a medir la radiación solar reflejada sobre la nieve, en este caso, y en el caso de Marte, sobre el regolito marciano. La 4 estará dedicada a medir la radiación de onda larga que emite el suelo, en la banda entre 6,5 y 30 micras, y el canal 5 a medida la temperatura del suelo. En cierto modo, los canales 4 y 5 son canales que son redundantes, puesto que miden radiación de onda larga y detectan fundamentalmente la temperatura del suelo. Estos son un poquito los requisitos que podéis ver ahí, son los que se imponen en nuestro sensor marciano, y el sensor utilizado realmente en nuestro caso pues es un modelo, el que llevamos a la experiencia, es un modelo de breadboard, que nosotros denominamos, uno de los que hemos utilizado como ensayos para diseñar nuestro sensor en Marte. ¿Cómo hemos operado normalmente? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido montar nuestro sensor sobre un mástil, y este mástil se montaba sobre uno de los pedales del trineo. La experiencia se montaba solamente cuando el trineo estaba parado, fundamentalmente por todo lo que nos contaron la gente que ya había hecho misiones previas acerca de cómo se comporta el trineo, y que aquello pues no era más que otra cosa sino un caballo desbocado. Entonces nos planteaba bastantes problemas y decidimos pues solamente montarlo cuando el trineo se encontraba parado. Cuando el trineo empezaba a andar, pues Hilo fundamentalmente, creo recordar, cogía nuestro mástil y nuestro sensor y lo metía en esa maleta, en la que además teníamos nuestro sistema de logueado de datos, y las baterías se encontraban en otro sitio. Las baterías eran las generales del proyecto y contaba con los paneles solares de alimentación para las mismas. Nuestro equipo consumía muy poquito y la batería proporcionada estaba muy sobredimensionada frente a los requisitos de medida. Bueno, pues esto mismo ya en Marte. Eso fue unos días antes de partir hacia la Antártida, y es un poco la forma de desplegar nuestro equipo en Marte, pues es la que podéis ver aquí. Le ponían unos vientos para evitar que este se moviese, y bueno, pues era una tarea un poquito tediosa, porque todos los días había que montar y desmontar, montar y desmontar. Y durante la travesía, pues almacenarlo. ¿Qué similitudes tenemos entre la Antártida y Marte? Es decir, ¿en qué sentido nuestra experiencia nos permite extrapolar los datos obtenidos a lo que vayamos a ver en Marte? Bueno, pues tenemos algunas similitudes, como son las temperaturas del suelo y de la atmósfera. Son posiblemente las más parecidas que podamos tener aquí en Marte, en la Tierra, en un entorno natural, frente a lo que vayamos a encontrar en Marte. También tenemos una baja humedad ambiental, aunque he visto los datos del experimento de Ames no tan baja durante algunos días, hemos llegado hasta el 60%, y en Marte no se llega a eso, al menos en el Ecuador, ni de coña. Y alta transparencia atmosférica. Y luego, pues en general tenemos bastantes diferencias, que son las que yo he remarcado aquí porque son las que nos van a ayudar a interpretar los datos que posteriormente os voy a mostrar. La primera de ellas es, pues, la atmósfera marciana es completamente distinta a la terrestre. 7 milibares en Marte, 7-8 milibares en Marte,
en la Tierra tenemos en torno a 1000 milibares. La composición, aquí tenemos aire y allí fundamentalmente es CO2. Esto hace que los datos del canal 2, de este canal que mide la emisión en el infrarrojo en torno a 15 micras del CO2 en Marte, pues en este caso no tengamos señales. Ese canal no tiene una señal apreciable. La emisividad de la nieve es del orden de 0,92 y el regolito marciano pues depende la zona en la que amorticemos, pero tenemos emisividades en torno a 0,98. Eso hace que haya una mayor diferencia entre la temperatura de brillo que miden nuestros sensores y la temperatura cinemática. En Marte se parecen más, puesto que la emisividad es más próxima a 1, y aquí en el caso de la nieve pues hay una mayor diferencia. El albedo de la nieve es completamente diferente al albedo que vamos a tener o a la reflectancia que vamos a tener en el regolito marciano. 0,8 de la nieve, 0,2, 0,4 en Marte. ¿Esto qué hace? Pues que nosotros tengamos mucha mayor señal procedente del Sol y reflejada en la nieve, frente a lo que nuestro sensor verá en Marte. Y por otra parte también otra de las problemáticas asociadas, como ahora veremos, es que las reflexiones en las nieves son fundamentalmente de tipo especular, es decir, tenemos una dirección privilegiada en la que la nieve refleja la luz del Sol. Si eso coincide con nuestro campo de visión de nuestro sensor, pues lo que tenemos es una señal mucho más alta, porque nuestro sensor tiene un campo de visión muy restringido frente a lo que sería un albedómetro tradicional o estándar. Un albedómetro estándar tiene un campo de visión de 180 grados, bueno, pi esteroradianes, cubriendo todo el suelo. Por nuestra disposición en el rover y por nuestra disposición en el trineo, nuestro sensor no podía cubrir los pi esteroradianes, es decir, no podíamos tener un campo de visión mirando al suelo y cubriendo pi esteroradianes. Entonces tenemos un campo de visión muy restringido que tenemos que extrapolar para que los datos que tengamos de nuestro sensor sean comparables con los que tendríamos con un albeómetro comercial. Si las reflexiones en el suelo son de tipo, digamos, son homogéneas, es decir, tenemos un reflector lambertiano que refleja en todas las direcciones de igual manera, la extrapolación es válida. Si tenemos reflexiones especulares, como el caso de la nieve, pues como ahora veremos, los datos pues presentan una difícil o complicada interpretación. El camino que hemos seguido a lo largo de bueno, ya se ha mostrado en diferentes presentaciones, pero bueno, aquí veis, por ejemplo, pues algunos de los datos mínimos que hemos tenido, por ejemplo, temperatura del suelo en el 15 de enero, pues de menos 38 grados centígrados, temperatura atmosférica mínima de menos 28 y una temperatura del cielo pues de menos 115 grados centígrados. Temperatura equivalente, aquí lo que hacemos es tratamos al cielo como un cuerpo negro que está idealmente a esta temperatura. Hilo nos proporcionaba, además de los datos medidos por nuestro sensor, nos ha proporcionado una especie de tablas en los que nos dice, bueno, pues, por ejemplo, cuál es la posición correcta en cada uno de los soles en los que hemos tomado medidas, en cada uno de los soles, perdonad, días. El sol es la denominación del día marciano y por eso yo estoy muy relacionado con cada uno de los días en los que hemos tomado medidas, de la cobertura nubosa y del fenómeno de Diamond Dust, que esto, según tengo entendido, pues es una especie como de polvo que se encuentra en la atmósfera. De polvo, entiendo, de hielo. Y quizás uno de los problemas que hayamos tenido, o de los más... La experiencia ha funcionado muy bien. Yo no sería capaz de decir si aquello ha ido a la Antártida o no. El instrumento ha vuelto impoluto. Algunas otras campañas que hacemos con él, por ejemplo, Río Tinto, uno va allí, viene de Río Tinto y aquello parece que ha pasado por encima un camión del instrumento. Esto ha venido impoluto. Pero hemos tomado medidas a lo largo de todos los días, pero muy poquitas horas. Entonces no nos ha permitido tener una evolución diurna completa. Claro, eso está un poco motivado porque el trineo pues ha estado parados en momentos concretos, pero ha habido días en los que ha estado más parados de este registro, por ejemplo, que hemos tenido de 22 horas, que se corresponde con el día 1, entre el día 1 y el 2 de febrero, que es el día en el que hemos tenido más horas de medidas. Vamos un poquito a ver los datos. Tengo 3 transparencias. Los datos que voy a mostrar en todas estas transparencias son de los días 1 y 2 de febrero, de este registro de 22 horas. Y en esta primera transparencia mostramos los datos de la termopila 4 y de la termopila 5, la dedicada a medir fundamentalmente temperatura del suelo. Y aquí muestro en un único gráfico temperatura del suelo. Mostramos en cian cuál es la temperatura de nuestro sensor. Se podría decir que es la temperatura del aire, pero que está afectada también por el calentamiento solar, por lo cual por la noche posiblemente nuestro sensor sí se parezca mucho a la temperatura del aire, a eso del
pues, de las 0 horas, pero durante el día tendrá un cierto calentamiento solar. Posiblemente el aire esté más frío de lo que ahí se muestra. Y en las curvas, tanto en verde como en morado, son las temperaturas del suelo, de la nieve. Temperaturas de brillo, no temperaturas cinemáticas, porque no está compensado el efecto de la emisividad sobre la misma. Se pueden ver, por ejemplo, pues un efecto de un artefacto, alguien de la misión que pasó en el campo de visión de las termopilas, y se puede ver el efecto de la cobertura nubosa que hubo este cierto día, que no hubo muchas nubes, pero parece ser que a eso de las 9, 10 de la mañana pues hubo unas posiblemente nubes altas que cubrieron en cierto modo el cielo y que provocan esa caída en la temperatura del suelo y esa mayor oscilación en torno a ese momento. El canal IR3 es aquel que es más complicado de interpretar los datos. Este realmente es un albeómetro, mide la radiación solar reflejada en el suelo. Y es más complejo, pues, por ejemplo, por la existencia de sombras. Depende de cómo esté orientado nuestro sensor y de cómo esté orientado el trineo, pues tenemos, por ejemplo, que el campo de visión de nuestra termopila puede estar parcialmente enfocando una zona de sombra, lo cual modifica la señal. O que las reflexiones sean más o menos especulares, dependiendo de la posición relativa del Sol y de hacia dónde está orientado nuestro sensor, podemos tener una dirección privilegiada de reflexiones que nos entre en nuestro campo de señal y, por lo tanto, aumente la relación o la señal que yo estoy proporcionando, que estamos proporcionando, para poderlo comparar con un albeómetro estándar. Esto es el tipo de cosas que se puede ver perfectamente en la medida en rojo. La medida de nuestro canal es la que podemos ver en la curva en rojo. Debería seguir idealmente a la evolución en verde. Eso sospechamos porque no tenemos ningún albeómetro estándar con el que comparar, pero debería ser algo de ese estilo. Y sin embargo, lo que hay es un aumento a partir de cierta hora de la mañana. En ese caso debe amanecer muy pronto en la Antártida. A partir de aproximadamente las 3 de la mañana se ve un incremento. Al final lo que tenemos es una reflexión especular, el Sol empieza a tener reflejos especulares en nuestro campo de visión y aumenta significativamente la señal. Se ve la nubosidad que mostrábamos previamente, perfectamente, se ven algunos artefactos, el artefacto en el que veíamos también en el caso de las termopilas que miraban hacia abajo, esta también está mirando hacia abajo, se ve pues, que alguien ha pasado y ha cubierto el campo de visión de la termopila y entonces pues, ha bloqueado la radiación procedente del Sol y reflejada en el suelo. Y bueno, poquito más que destacar, que a partir de cierta hora, aproximadamente las 11, 12, el Sol debió de girar, ya no debemos de tener reflexiones especulares y entonces la señal se aproxima bastante a lo que deberíamos tener idealmente. Y finalmente tenemos los dos canales que están mirando para arriba, aquel que dedicado a medir la temperatura de la atmósfera en Marte y otro canal dedicado a medir la temperatura del cielo o la radiación de onda larga proveniente del cielo. Estos dos canales tienen unas complicaciones inherentes y es que cuando el Sol se encuentra dentro del campo de visión de las termopilas, calienta la óptica de las mismas y perturba la señal. Los datos no son válidos. Esto es algo que tenemos que marcar en Marte de alguna manera cuando proporcionemos los datos a la comunidad científica diciendo, mira, en este momento nosotros tenemos el Sol dentro de nuestro campo de visión y los datos de estos dos concretos canales no son válidos. En Marte es muy fácil. NASA nos proporciona todos los datos acerca de dónde está el Sol, en qué posición está el rover, cómo está orientado y vamos a ser capaces de, mediante geometría, definir si tenemos el Sol dentro del campo de visión de las termopilas o no. Aquí pues no teníamos todos esos datos y es una de las carencias. Para las próximas misiones seguramente pidamos, oye, ¿cómo está orientado ahora mismo el sensor? ¿Cómo está orientado el trineo? Y a partir de entonces poder geométricamente definir estos escenarios. En cualquier caso se ve claramente. Por ejemplo, veis que la termopila 2, aquella que no tiene señal, a partir de las 8 o 9 de la mañana empieza a dar un valor de señal excesivamente elevado. Eso es porque el Sol entra en el campo de visión de la termopila, calienta la óptica e inhabilita la señal. Eso se ve como una especie de perturbación. El cielo, como veis, la temperatura equivalente del cielo durante toda la noche, cuando no hay sol, pues está bastante fría, en torno a menos 100 grados centígrados. Y cuando dejamos de tener el Sol otra vez dentro del campo de visión de las termopilas, allá por en torno a las 2:30 aproximadamente, lo que observamos es que el cielo, la temperatura equivalente del cielo, está bastante más caliente, pasando a tomar valores de en torno a menos 50. Se ha aumentado mucho la temperatura equivalente, posiblemente por la existencia de nubes.
Y bueno, para concluir, un poco como resumen de toda la experiencia, vamos un poquito primero quizás con los aspectos más negativos y luego con los más positivos. Primero me gustaría un poco decir, ¿no?, pues que hubiese sido muy interesante tener la orientación del sensor para cada uno de los días de medida y la orientación relativa al rover con respecto al Sol. Esto es algo que no pusimos en ningún caso en nuestro manual de operación y por lo tanto está en nuestro debe. Entonces, La torre de posición del trineo. claro, claro. En nuestro caso ese es un debe. Es un debe nuestro, estamos pagando la novatada de ir la primera vez, ¿no? Y pues eso, posición de trineo y conocer exactamente en dónde tenemos el Sol. También la falta de medidas de larga duración. Pues aquí hubo posiblemente nosotros asumimos que el trineo iba a estar parado durante largos tiempos, y así lo estuvo, no largo tiempo, entiendo más de un día, pero yo creo que la experiencia la gestionaba Hilo, por lo que me lo comentó, él montaba y desmontaba, y entonces un poco los procesos de montaje y desmontaje pues estaban asociados a sus turnos de trabajo. Entonces pues tuvimos un turno de un día en el que sí tenemos 22 horas, pero en realidad el resto de días pues tenemos muy poquitas horas de medida, y es complicado hacer un análisis comparativo entre los distintos días cuando uno no tiene pues toda la evolución diurna. Evidentemente las diferencias entre la analogía entre la Antártida y Marte, ¿no? Pero, por supuesto, los datos que hemos obtenido nos han servido como un entrenamiento, o nos van a servir como entrenamiento para ver cómo operar el instrumento en Marte. Esta es una de las cosas que buscábamos, identificar todos estos puntos débiles de nuestro instrumento, todas estas necesidades, para en Marte pues, ser capaces de proporcionar a la comunidad científica los datos de la mayor calidad posible, e identificar estos momentos, por ejemplo, en los que ciertos canales no miden, o que tenemos problemas de reflexiones especulares en el suelo, o de sombras con el rover. Y por último, bueno, pues un aspecto importante es comparar estos datos con otras, la experiencia, por ejemplo, de la EMET, con datos de temperatura atmosférica, o con instrumentación estándar en el futuro como albedómetros y pirgeómetros, que nos permita comparar las medidas de nuestros sensores con instrumentación estándar y para analizar un poco la calidad de la medida. Y bueno, pues simplemente esto es todo.